En el caso del producto escalar solamente hace falta pues 2 vectores para ello. Voy a empezar con ese, producto escalar. ¿Vale? Producto escalar, acordaros, si tenemos U por V, el producto escalar se podía hacer de 2 maneras. Una manera sería pues multiplicando sus coordenadas, la X del primero por la X del segundo, más la Y del primero por la Y del segundo, más la Z del primero por la Z del segundo. Esa sería una primera forma de hacer ese producto escalar. Y la segunda forma pues sería con módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman los 2 vectores. ¿Vale? Si este es el vector U y este es el vector V, pues el ángulo que se forman entre ellos pues sería el alfa, que es el que habría que poner pues aquí, ¿vale? De esta fórmula, de que U por V es esto de aquí, pues se deduce precisamente 2 cosas. Una de ellas es que se puede calcular el ángulo. Si quisiéramos calcular el ángulo sería cuestión de despejar, pasando esto al otro lado dividiendo, con lo cual sería U por V partido del módulo de U por el módulo de V. Esta sería una forma de hacerlo. Y ya de aquí pues se saca el alfa con el arco coseno, ¿no? De lo que me salga esta cuenta de aquí. Esto, por cierto, el ángulo este siempre se hace en positivo, es decir, siempre se hace esto en valor absoluto. ¿Vale? O sea, que aunque me salga negativo, pues deberíais hacerlo en valor absoluto para que os salga positivo. Y otra de las cosas que se deduce es que si U por V, ¿vale? Si U por V fuesen 2 vectores que forman entre sí un ángulo de 0 grados, entonces U por V sería igual al módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno de 0, que como el coseno de 0 vale 1, pues directamente me quedaría U por V es igual al módulo de U por el módulo de V. De hecho, si los 2 vectores fueran el mismo, U por U, pues tendríamos módulo de U por módulo de U por el coseno de 0 de nuevo, que como vuelve a ser 1, pues entonces me quedaría que U por U es igual al módulo de U al cuadrado, porque está 2 veces. Y si el ángulo que formaran los 2 vectores fuesen perpendiculares, si 2 vectores forman un ángulo recto, pues en ese caso U por V sería igual al módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno de 90 grados, y como el coseno de 90 vale 0, pues automáticamente U por V valdría 0. Esta va a ser, de hecho, pues digamos, la propiedad que utilicemos pues para demostrar que 2 vectores son perpendiculares o, lo que es lo mismo, ortogonales. ¿Vale? Entonces, cuando me hablan de que tengo vectores ortogonales o que 2 vectores tienen que ser ortogonales, se refiere a que tienen que ser perpendiculares. Y por tanto, pues su producto escalar pues tiene que valer 0. ¿Vale? Su producto escalar. Entonces, ¿vale? Entonces, llegado a este punto de aquí y habiendo visto esto, vuelvo otra vez para atrás. ¿Cuándo deberíamos utilizar entonces la fórmula del producto escalar primera y cuándo deberíamos utilizar la segunda? La primera deberíamos utilizarlo pues cuando tengamos como datos las coordenadas. Las coordenadas de los vectores. Mientras que el segundo pues deberíamos utilizarlo cuando no tengamos las coordenadas. Es decir, que tendríamos que tener o bien los módulos y el ángulo para poder hacerlo. O que nosotros quisiéramos calcular el ángulo, claro, fuese nuestra incógnita, en cuyo caso pues usaríamos esta otra, ¿no? Bien, más cosas. Algunas veces te pueden pedir que construyáis una base, y las bases, acordaros que la base puede ser de muchos tipos, pero una de ellas eran ortogonales y otras eran ortonormales. ¿Qué propiedad tenía que cumplir una base ortogonal? Pues precisamente que los vectores fuesen perpendiculares, ¿vale? Que esto se podría representar con este símbolo, ¿vale? Lo de perpendicular se pone de esta manera y simplemente pues se supone que tendría que cumplirse pues que U por V pues tiene que ser igual a 0. Mientras para que una base sea ortonormal, pues se tenían que cumplir 2 propiedades. Una de ellas precisamente es que U por V pues sea igual a 0 y otra es que sus módulos sean 1. A eso se le dice porque son vectores unitarios. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se construye una base ortonormal? Es decir, ¿cómo podemos construir nosotros una base ortonormal? Para construir una base ortonormal,
primero, simplemente con un vector, imagínate que pongo el vector, pues 1, 2, 3, tendríamos que sacar primero un vector que fuese perpendicular a v, para que se cumpla que u por v sea 0, con lo cual me voy a inventar un vector v, y una forma de inventarse el vector v a partir de otro es coger dos coordenadas de las de aquí, por ejemplo el 1 y el 2, pues darle la vuelta y cambiarle el signo a una de ellas. Si esto es 1, 2, pues puedo poner 2 menos 1 y en la tercera poner un 0. ¿Por qué serían perpendiculares esto? Porque si hago u por v, pues tendríamos 1, 2 y 3 multiplicado por 2 menos 1, 0. Y precisamente al haber hecho esto de darle la vuelta y cambiarle el signo a uno de ellos, consigo que 1 por 2 pues me dé 2, 2 por menos 1 me dé menos 2 y ya se anulan entre sí. Y el siguiente, como esto ya va a ser un 0, pues 3 por 0 sería 0. Y sigue dándome 0. Entonces estos dos vectores ya sé que son perpendiculares. Y lo he construido yo, y lo he construido a partir de eso, de darle la vuelta a dos coordenadas solamente, no a todas, a dos, y cambiarle el signo a una de ellas. Una vez que ya tengo estos dos vectores perpendiculares entre sí, pues deberíamos deberíamos hacer que fuesen unitarios, ¿no? Que era la otra condición que tenía que cumplirse. Entonces, ¿cómo se construyen, cómo se hace que un vector sea unitario? Vamos a hacer primero el módulo de u. El módulo de u pues sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿vale? Que esto va a ser pues la raíz de 1 más 4 más 9, que da pues raíz de 14. Como raíz de 14 es distinto de 1, pues entonces de momento no es unitario. Si yo quisiera que fuese unitario, ¿qué es lo que se hacía? Pues se dividía lo que era la coordenada del vector entre su módulo. Y eso viene a ser, pues, si la coordenada era 1, 2 y 3, que he puesto aquí una coma de más, 1, 2 y 3, pues ese 1, ese 2 y ese 3 teníamos que dividirlo por la raíz de 14, que es lo que me ha salido su módulo. Así que este vector de aquí ya debería ser unitario, ya debería medir 1. Vamos a demostrarlo, vamos a ver si es verdad que esto mide 1, ¿vale? La comprobación la voy a hacer aquí aparte, voy a hacer el módulo de u partido del módulo de u, que es hacer la raíz cuadrada, pues de 1 partido de raíz de 14 al cuadrado, más 2 partidos de raíz de 14 al cuadrado, más 3 partidos de la raíz de 14 al cuadrado. ¿Y qué sale esto? Pues resulta que las fracciones al cuadrado, acordaros que se eleva lo de arriba por un lado y lo de abajo por otro. Como lo de abajo es raíz de 14, pues me va a quedar 14. Y de hecho me va a quedar 14 en todos. En el segundo, 2 al cuadrado va a ser 4 y en el otro, pues 3 al cuadrado va a ser 9. Entonces, 1 partido de 14 más 4 partido de 14 más 9 partido de 14 da 14 partidos de 14, que es 1, y la raíz de 1, pues ya me sale 1. Así que ya tendría demostrado que efectivamente el vector 1 partido de raíz de 14, 2 partidos de raíz de 14 y 3 partidos de raíz de 14, pues es un vector unitario. ¿Vale? Pues ya tengo un vector unitario. ¿Y ahora qué tendríamos que hacer? Voy a borrar esto, que es la comprobación. ¿Y ahora qué tendríamos que hacer para tener una base ortonormal? Pues tendríamos que hacer unitario también el otro vector, que era el 2 menos 1, 0. Entonces hacemos el módulo de v, que sería pues la raíz de 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Esto sale pues 4 y 1, que son raíz de 5. Como la raíz de 5 es distinto de 1, no es unitario de momento. Y para que sea unitario, pues el vector v habría que dividirlo entre el módulo de v, que va a ser la coordenada del vector v, que era 2 menos 1, 0. 2 menos 1, 0, pues habría que dividirlo entre su módulo, que es raíz de 5. Pues este vector de aquí también tiene que ser unitario y pues tiene que medir 1 y tiene que ser perpendicular pues a este de aquí, ¿vale? Nosotros, ¿cómo sabemos que estos dos son perpendiculares? Tienen que ser perpendiculares, ¿por qué? Porque cuando yo tengo un vector u y un vector v que ya he demostrado que son perpendiculares entre sí, si yo a este vector lo modifico multiplicándole o dividiéndole un número, el vector lo que estoy haciendo es o hacerlo más grande o hacerlo más chico. Y con este pasaría lo mismo, hacerlo más grande y hacerlo más chico. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que si el vector u y el v son perpendiculares entre sí,
ponte que los vectores fuesen, por ejemplo, gráficamente uno así y el otro así, y entonces aquí se formase un ángulo recto. Cuando nosotros lo hemos modificado para que sean unitarios, lo que hemos hecho, en vez de que mida esto, pues hemos hecho que mida 1. Y el otro, este de aquí, lo que hemos hecho ha sido pues que mida 1. Es decir, lo hemos hecho más chico. Pero el ángulo no ha cambiado. El ángulo sigue siendo el mismo. O sea, yo he pasado de tener un vector que medía esto a otro vector que mide esto. Y he pasado de tener un vector que medía esto entero a un vector que ahora mide 1 también. O sea, lo que he hecho ha sido simplemente encogerlo, hacerlo más chico. Pero lo que es el ángulo no lo he modificado para nada. Por eso puedo estar seguro que estos dos vectores de aquí, este que he construido aquí, que es unitario, y este que he construido unitario, pues tienen que ser perpendiculares entre sí. De todos modos, pues lo voy a comprobar de todos modos otra vez también para que lo veáis, pero esto no tendríais que hacerlo vosotros, no haría falta hacerlo en un ejercicio. La comprobación de que este es perpendicular a este, pues sería multiplicar 1 partido de raíz de 14, 2 partidos de raíz de 14 y 3 partidos de raíz de 14 por 2 partidos de raíz de 5 menos 1 partido de raíz de 5 y 0 partido de raíz de 5. ¿Y cómo se hace esta cuenta de aquí? Pues esa cuenta de aquí se hace, borro esto de aquí, esa cuenta de aquí se hace pues multiplicando el primero con el primero, que las fracciones se multiplicarían, pues 2 partidos de raíz de 14 por raíz de 5 es raíz de 70 si multiplicamos, ¿vale? 2 raíz de 14 por menos 1 partido de raíz de 5 va a ser menos 2 partidos de la raíz de 70 y 3 partidos de raíz de 14 por 0 partido de raíz de 5 pues es 0. Así que como esto es 0 y estas dos cosas son iguales y se restarían entre sí, pues el resultado me saldría 0. Por eso son unitarios, por eso son perpendiculares y por tanto forman una base ortonormal. Vale, pues en este ejercicio hemos visto cómo se hace un vector unitario, es decir, cómo se consigue que un vector mida 1 y cómo se hace pues, que dos vectores sean perpendiculares entre sí. Por cierto, otra cosa, hay veces que yo no quiero que mida 1, sino que lo que quiero es que mida algo en concreto. Imagínate que me dicen que me invente, o sea, que saque un vector cuyo módulo pues sea 3, por ejemplo, 3 unidades. ¿Cómo consigo eso? Imagínate que el vector u fuese de coordenada pues 5, 1, 1, que le hago el módulo a esto que me sale pues raíz de 5 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que saldría 25, 26 y 27. La raíz de 27 es 3 raíz de 3. Y yo no quiero que mida 3 raíz de 3. Yo quiero que mida 3. ¿Cómo hago eso? Pues hago que este vector de aquí sea primero unitario. Es decir, divido el vector u entre su módulo. Es decir, 5 partido de 3 raíz de 3, 1 partido de 3 raíz de 3 y 1 partido de 3 raíz de 3. De esta manera este vector va a medir 1. Y una vez que mide 1, como yo no quiero que mida 1, sino que lo que quiero es que mida 3, ¿pues qué tendríamos que hacer? Multiplicar además por 3. Entonces, porque 1 por 3 saldría 3. Entonces, multiplicando esto por 3 y esto por 3, podríamos simplificar un 3 con un 3, un 3 con un 3, un 3 con un 3, y ya sabríamos que este vector de aquí, que es el 5 partido de raíz de 3, 1 partido de raíz de 3 y 1 partido de raíz de 3, este vector de aquí tiene que medir 3. Vamos a ver si es verdad. El módulo de 3 veces u partido de módulo de u, que sería el módulo de esto, que es 5 partido de raíz de 3 al cuadrado, 1 partido de raíz de 3 al cuadrado y 1 partido de raíz de 3 al cuadrado. Esto sale 25 partido de 3 más 1 partido de 3 más 1 partido de 3. Que 25, 26 y 27, pues me queda raíz de 27 partido de 3, que es raíz de 9, que es 3. Y ahí tendríamos pues, la demostración, la comprobación de que efectivamente este vector pues mide 3 unidades. O sea, este de aquí, este vector de aquí. ¿Vale? El que hemos puesto aquí. Vale, entonces, pues esto es el producto escalar y pues todo lo que puede conllevar, ¿no? Esto del producto escalar. Normalmente el producto escalar, ¿dónde lo vamos a utilizar?
pues lo vamos a utilizar para calcular ángulos, precisamente. ¿Y con qué suele utilizarse esto? Pues se suele utilizar para calcular precisamente ángulos entre rectas, ángulo entre planos, lo vamos a utilizar. Vamos a utilizarlo también pues, para calcular el ángulo entre una recta y un plano. ¿Vale? O sea, recta con recta formarían un ángulo, plano con plano. Por ejemplo, algo así, ¿no? Que cortaría así y así. Pues formaría también aquí un ángulo uno con otro. Y recta con plano, pues si tengo un plano así y una recta que atraviesa el esto, pues el ángulo que forme la recta con respecto al plano. Para ese tipo de ejercicios lo vamos a utilizar. También se puede utilizar, por ejemplo, pues para calcular el ángulo en un polígono, o sea, o bien en un cuadrilátero o bien en un triángulo. Podemos utilizar también el tema del producto escalar pues para calcular precisamente esos ángulos. ¿Vale? ¿Cómo se calcularía, por ejemplo, un ángulo en un triángulo? Pues calculamos un vector que vaya desde el vector, o sea, vértice A, vértice B y vértice C, pues calculamos un vector que vaya desde A hasta B, calculamos un vector que vaya desde A hasta C y con esos dos vectores, con AB y con AC, pues hacemos su producto escalar. Es decir, alfa sería igual al arco coseno de, pues el producto de AB por AC partido del módulo de AB por el módulo de AC. Con esto ya tendríamos calculado pues ese ángulo y así pues con cualquier figura que queramos, ¿no? Sirve una de las cosas, digamos, que vamos a utilizar para los que vamos a utilizar el producto escalar va a ser para calcular ángulos y precisamente dentro de esto de ángulos pues otra de las características, o sea, otra de las cosas que vamos a hacer es pues ver si son perpendiculares o no. ¿Vale? Que eso básicamente es que se cumpla pues que U por V sea 0. Así que, por ejemplo, si tengo una recta y quiero saber si esa recta es perpendicular a otra, o tengo una recta y quiero saber si es perpendicular a un plano, o quiero saber si dos planos son perpendiculares entre sí, o cualquier cosa que queramos ver o saber si son perpendiculares o no, pues utilizaremos también esto del producto escalar y simplemente pues comprobaremos si sale o no sale 0. Lo que sí que habría que tener cuidado a la hora de comprobar si son o no son perpendiculares algo, en cuanto a que en las rectas, que ya las veremos más adelante, en las rectas el vector director es pues paralelo, es decir, tiene la misma dirección que lo que es la recta, pero en los planos no. En los planos acordaros que el vector con el que vamos a trabajar va a ser el vector normal, que es un vector perpendicular al plano. Entonces, al ser un vector perpendicular al plano, si yo, por ejemplo, quisiera, si esta fuese una recta, ¿vale? Que atraviesa el plano, si esta fuese la recta y yo quisiera calcular este ángulo de aquí, ponte que lo llamo alfa, cuidado con esto porque el vector director de la recta sería este de aquí y el ángulo, si yo utilizo como vector director este y utilizo como vector normal del plano este, o sea, si uso esos dos vectores para calcular un ángulo usando la formulilla esta, lo que estaría calculando sería este ángulo de aquí. Y yo no quiero ese ángulo, yo quiero el alfa. Entonces, en estos casos, por ejemplo, había que hacerlo, pues calcular el B y una vez que teníamos el B, como estos dos sumarían 90, pues alfa sería 90 menos B, ¿vale? En ese caso. Pero que sepáis que en el resto, por ejemplo, no. En el resto, si yo tengo aquí una recta y este es el vector director de esa recta, pues ahí usando esos dos vectores directores, el ángulo se podría calcular directamente. Aquí no habría que hacer más nada. Con esta fórmula ya se sacaría. Y si tengo dos planos, ya digo, tengo un plano aquí y tengo otro plano, por ejemplo, así, y resulta que el ángulo que forma este con este, así, ese ángulo alfa, ¿qué haríamos con eso? Pues coger un vector normal del primer plano, coger un vector normal del segundo plano y hacer el ángulo de esos dos vectores. ¿Cómo? Pues con la misma fórmula. O sea, ya sean plano con plano o recta con recta, usaríamos esta fórmula. Ahora, si es una recta con un plano, usaríamos esta fórmula y después haríamos esto. Porque ya digo, el ángulo que calcularíamos con esta fórmula no sería alfa, sería beta. Y el alfa es el que querríamos nosotros, ¿vale? Total, que esto es para saber, ya digo, calcular ángulos, sobre todo, el producto escalar, ¿vale?